Sí. Thanks. Gracias, gracias. Muy importante. Los colaboradores del centro. Ajá. Un saludo a todos los bendecidos que nos sintonizan. Nuevamente es un gozo estar delante de ustedes y que nos dediquen una hora de su tiempo. Y aún en algunas grabaciones nos hemos pasado de la hora porque es abundancia de información, pero quiero instarles a que la misma forma que ustedes, esa novela favorita tuya, ¿verdad? Que tú no la pierdes y le dedicas esa hora, o una película, a veces vamos al cine y dedicamos 2 horas, o algunos eventos de deportes hasta 3 horas, y nosotros no vamos a tomar tanto tiempo hoy, pero una horita para las cosas del Señor, para el Padre de tu espíritu. Dedícale tu oído por lo menos una vez a la semana, o en cada grabación que ves en nuestro canal, si puedes 1 hora diaria. No sabes el gran beneficio que le estás haciendo a tu vida interior, a tu vida personal. Así que para estas grabaciones están aquí presentes para que tu conocimiento sea enriquecido. La palabra dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Por lo tanto, usted no solamente debes amar a Dios, sino que debes procurar el conocimiento de Dios para que en esta vida puedas reinar en vida. Y para mí es un honor estar aquí con el pastor bendecido José Ángel Cano, que tenemos un tema, bueno, ya hemos estado hablando de varios sobre la venida de Cristo y vamos a entrar en otros aspectos, y queremos que creyentes, pastores, apóstol, el título que te hayas puesto o el que el Señor te ha puesto, disculpe, porque a veces son llamados genuinos, no son nombres que uno se pone, sino que esos que aman verdaderamente a Dios y buscan su verdad, y son humildes para saber que no se lo saben todas, pueden seguir creciendo juntamente con nosotros, al igual que nosotros con ustedes. Y si tienes algo que aportarnos, escríbanos. Al final de este programa vas a ver nuestros correos, nuestros números telefónicos, y queremos escuchar de ti y saber el impacto del mensaje del Evangelio de la Gracia. Así que para mí es un gusto, pastor, estar contigo en este día. Gracias por permitirme. Bueno, esto es algo que nos llama la atención y debe ocupar al creyente sobre su resurrección. Hay personas que están como los saduceos, que no creen en la resurrección, no creen en ángeles, no creen en el espíritu. Es decir, que viven una vida almática, tal como los saduceos. Y entonces pues nos ha tocado a nosotros pues aclarar un llamado, porque esto tiene que ponerte Dios la inquietud de qué parte tú vas a hacer en la obra, qué función tú vas a realizar en la obra. Como dice que Dios repartió dones a los hombres, pues nosotros tenemos que ver en el don que Dios nos ha dado, cómo poderlo utilizar sabiamente y pedirle dirección a Dios para poder encaminar su palabra y que Dios sea quien nos guíe en lo que estamos haciendo para la obra, porque el trabajo para el Señor no es en vano. Entonces hemos estado abundando sobre este tema de que Cristo viene, que va a haber una resurrección de muertos. Entonces esto parece como una fábula judaica, o parece una fábula artificiosa, o parece un cuento de vieja, sí, o un cuento de bruja, o un misticismo o ficticio, o una ficción o una fantasía de que los muertos van a resucitar. Porque imagínese usted ahora, cuando llegue ese día que usted vea las tumbas abriéndose en los cementerios, los muertos resucitando, pues les va a pasar lo mismo que les pasó a aquellas 500 familias o más, que cuando el Señor resucitó, dice que los sepulcros se abrieron y muchos recibieron a sus muertos el resucitado. Y entonces todo eso fue como un avance, exacto, una antesala de cómo será la resurrección de los muertos. También en el libro de Ezequiel, pues cuando Dios le dice, profetízale a esos huesos secos, pues ahí hubo un evento que el profeta Ezequiel lo describe de cómo sería la resurrección de los muertos. Imagínate, Dios tiene poder para hacer todas las cosas como Él quiera. Por lo tanto, dice que se tocará una trompeta. Y entonces pues hay personas que han dicho, no, la trompeta es un mensaje, la trompeta es un libro, la trompeta... Bueno, yo
he aprendido a no cambiarle el orden establecido por Dios con una buena idea de mi imaginación, de que no, que es un mensaje, que va a ser así, que no va a ser así. Bueno, yo me voy con lo que está escrito, porque lo que está escrito dice, teniendo el mismo espíritu de fe, es decir, teniendo el mismo de quién, pues el mismo que hubo en Cristo, el mismo que hay en Dios, pues teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. No dice conforme a lo que tú te imagines, ni leas en otro libro, sino dice conforme a lo que está escrito. Creí que lo que está escrito, pues entonces de lo que está escrito, que estás creyendo, eso es lo que vas a hablar, el evangelio de tu salvación. Sí, es como algunos que yo he escuchado que me han dicho, sí, pero en verdad cuando dice trompeta no significa trompeta. Entonces estamos cambiando lo que está escrito. Ya estás cambiando lo que está escrito. Porque significa exactamente lo que está escrito. Exacto. ¿No? Cuando dice sonido de trompeta, dice que viene con una voz como sonido de trompeta, pues ¿será que la voz Él la pondrá como Él la quiere poner? Sí. En forma de trompeta, para que sea estridente, que sea un sonido claro, un sonido fuerte, de alerta. Y entonces vemos, Pastor Iván, que desde el viejo pacto, pues Dios siempre utilizó el sonido de trompeta para... Aquí hay algunos cuantos anécdotas. Pues se tocaba la trompeta para darle anuncios al pueblo. Imagínense, en aquellos tiempos, pues 2 millones de habitantes, pues cómo recibía, no había un autoparlante, no había un micrófono, no había televisores, no había radio, no había bocinas. Pues entonces, ¿cómo el pueblo entendía lo que el líder quería transmitir? Pues lo hacían a través del sonido de trompeta. El sonido de trompeta, claro, pues el mismo apóstol Pablo, porque si la trompeta no se toca claramente, ¿cómo entenderán? Exacto. Es decir, que los sonidos de trompeta le iban avisando al pueblo qué es lo que quería el líder que el pueblo hiciera. Sobre todo cuando iban a la batalla, pues mover, imagínense, 100.000 hombres a la batalla, pues los movían, no, oye, no era dando voces, sino era dando sonidos de trompeta. Y vemos que cuando movían el arca, pues, imagínate, el arca lo estaban moviendo por aquí, el pueblo estaba por allá, pero el sonido de trompeta le avisaba al último que estaba en la fila que el arca lo estaban moviendo por el sonido que se estaba dando. Imagínate, las notas eran diferentes, ta, 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 o ti, tu, ta, como tú lo ves hoy en los ejércitos, que te dan el sonido de trompeta, y eso es, preparen, apunten, listo, fuego, a caballo. Pues así mismo era en el viejo pacto. Es decir, que para todo Dios usó la trompeta en aquellos tiempos, en batallas, en las historias bíblicas, en batallas, en las lunas nuevas, en los días solemnes, en las fiestas solemnes, se tocaba la trompeta para unir al pueblo escogido, que se uniera, sonaban la trompeta. Y entonces llegó un momento que Dios le dijo a través del profeta Jeremías, Pastor Iván, me gustaría que buscáramos ese versículo, sí, porque esto deja mucho que decir lo que está aconteciendo en el día de hoy. Jeremías capítulo 6. Esto es muy importante, porque hay veces que pasamos por alto lo que Dios quiere anunciarnos. Y vamos a tomarnos nuestro tiempo, porque como estaba comentando el pastor, en muchos momentos sacamos tiempo para todo y las cosas de Dios las queremos hacer apuradas, pero no, hay que darle el tiempo necesario a Dios, así como se lo damos a una buena película o a un buen programa televisivo. Y entonces, ¿cómo dice ahí? Creo que Pues dice ahí en Jeremías capítulo 6, versículo 17, dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. ¿Y qué decía el pueblo? No escucharemos. Es decir, que llega un momento que hay un pueblo rebelde a la voz de Dios o pasa por alto. Que la trompeta está sonando, Dios está dando sus anuncios, Dios quiere comunicarse contigo. Ajá. ¿Y qué hace el pueblo? Sí, bueno, están rebeldes. Están rebeldía. Siempre por la historia también siempre el oído lo cierran y entonces lo inclinan hacia otro tipo de cosas que están sucediendo en el mundo y Dios no está llamando la atención. Lo extraño es que
porque ese sonido de trompeta viene con la venida de Jesucristo, que hay muchos que dicen que Jesucristo ya vino, y entonces todas estas evidencias que le hemos presentado en los últimos mensajes, tú tienes que considerarlo. O sea, y estudiarlo. No te encierras ahí en tu cuadro, no, aunque ahí lo dice, voy a hacer como que no lo miré, porque entonces estás ignorando el contenido completo del libro que Dios te entregó para administrar, para tú, porque la Biblia dice que nosotros los hombres, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios, y dice que es necesario que cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, estas evidencias que le hemos presentado, que habla sobre esa venida, sobre el sonido de trompeta, pastor, no se pueden obviar. Hay alguna gente que dice, no, eso suena como una película fantasiosa. Pues, ¿tú crees que Jesucristo caminó sobre el agua? Eso suena fantasioso también. ¿Tú crees que Moisés abrió el mar rojo? Eso suena fantasioso también. ¿Tú crees que Noé hizo un arca y dijo sobre un diluvio? Nadie lo creyó, pero llegó el diluvio. Pues entonces, en la venida que está escrito, habla del sonido de esa trompeta, pastor, y vamos a escucharla. Y vamos a escucharla. No podemos ser como ese pueblo cuando Dios le dijo, se tocará la trompeta, estén atentos a la trompeta. Y les puso atalaya. ¿Quiénes son los atalayas? Los que anunciaban, los voceros. Viene la trompeta, viene la trompeta. Entonces el pueblo dijo, no vamos a escuchar trompeta, queremos hacer otras cosas. O ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay muchas personas que están moviendo el orden de Dios, y Dios es un Dios de orden. Y entonces, pues, fíjate que cuando viene Dios en ese cuerpo que llamamos Jesús de Nazaret, era Dios mismo, pues... Que Él viene con ese cuerpo glorificado. Exacto. Mira cómo dice ahí, en Mateo capítulo 24, 31, ya esto es Dios mismo hablando ahora en estos tiempos. Dice, y enviará a sus ángeles, porque a él le preguntaron, maestro, ¿cómo será la resurrección de los muertos? ¿Cómo será esta venida del Hijo del Hombre? Y entonces ahora le toca explicar y dice, pues será así. Dios enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Eso no era lo mismo que pasaba en el viejo pacto, porque yo lo tengo aquí recogido en la historia, que Dios, para unir al pueblo, ¿qué hacía? Sonaba una trompeta para reunir a los escogidos. Conmemorar, ¿eh? Exacto, pues ahora mismo está diciendo Jesús la misma secuencia. Dice, pues enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir que estos eventos que parecen un poco fantasiosos, sí, a mí me dijeron, pero son reales. A mí me han dicho, no, que eso suena místico. Sí. Pero primeramente la palabra místico no existe en la Biblia, así que vayan ubicándose por ahí. Sí. La Biblia lo que llama es de una segunda venida, habla del sonido de una trompeta y habla de una resurrección de muertos. Ajá. Y eso no, tú puedes catalogarlo como tú quieras, pero es bíblico. Entonces, si es bíblico, no podemos llegar a conclusiones de situaciones que no han llegado, porque los preteristas, pastor, y estamos ocupados con ustedes, los que tienen la teoría de que Jesucristo ya vino, porque muchos son amadores del Señor, y como tus hermanos, pues nos toca exhortarnos unos al otro en amor. No, y que eso también hay una cosa, nuestra inquietud es que cuando hay alguien que está dando un sonido de trompeta incierto, nos ocupa, porque eso trastorna casas enteras y trastorna la fe de los escogidos. Imagínate que ahora se levante alguien que supuestamente es alguien reconocido en el mundo de la gracia o un predicador de gracia y dice, no, Cristo, nada, Cristo ya vino. Y entonces te lo dice con una seguridad como, bueno, si vino, entonces nos quedamos, porque en su venida va a haber una resurrección y yo no he resucitado todavía este cuerpo de inmundicia que tengo. No, y lo importante es, mira, yo el ruego mío o el ruego nuestro apostólico, sí, no es de encerrarse en lo tuyo, sino de decir, espérate, ellos tienen un punto, está escrito, déjame leerlo. Exacto. O sea, que seas humilde, igual que tú puedes de pronto decirnos a nosotros de un versículo. O añadir. O añadirlo, oye, ahora me di cuenta que sí, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque Jesucristo en el cuerpo está aclarando. Y de la misma forma que tú cumples tu ministerio, nosotros nos toca cumplir el nuestro para ir adelante a la perfección. Por eso que Pablo dice que Dios estableció estos dones, apóstoles, pastores, maestros, para llegar al pleno conocimiento. Porque tú puedes tener conocimiento, pero no el pleno.
Exacto. Tenemos que nuestra meta debe ser siempre perfeccionarnos en el pleno conocimiento. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar del nuevo pacto? Ministros de gracia, que muchos de ustedes nos conocen, y hablan muchas partes del pacto correcto, pero ahora vas a quitar y eliminar el autor del pacto. No, me gusta el pacto, pero el autor no me gusta, él no viene. Él no viene. Él no va a venir por nadie. Él me dejó con esto escrito para yo lucirme, ¿ve? Para yo mostrar todo lo que yo conozco. Y a veces tenemos envuelto en un poco de egoísmo y de carnalidad, sí, de querer lucirnos muy inteligente, y eso es carne, eso hay que llevarlo cautivo, porque aquí el que tiene que reinar sobre todo y en todo es Jesucristo, pastor. No, y entonces pasa una cosa, mira, si nosotros decimos que, porque esto tú tienes que ponerlo desde el punto de vista de personas que andan obviando ciertas verdades. Si Él no viene, pues entonces no va a haber un tribunal tampoco, porque Él dice que cuando Él venga, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de sí mismo, de lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo. Entonces, a la vez que tú dices, pues Cristo no viene, pues no va a haber tribunal, no tienes que dar cuenta de nada, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, comamos y bebamos que mañana moriremos, no hay problema. Ya está salvo y hasta luego, good night. Pero no es así, porque fíjate que ahora el mismo apóstol Pablo, ahí en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, pastor Iván, mira cómo le dice. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 16. El versículo 16. Porque ahora, lectura, entonces. Sí, vamos a darle lectura. Dice así, porque el Señor mismo. Sí, Él mismo, no va a enviar a otro, ahora no es ángeles ni que viene un enviado, no, el Señor mismo. No va a mandar al ángel Gabriel ni nada. Sí, no, dice el Señor mismo. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí donde está el asunto, es decir que esta venida viene con una resurrección. O sea, los que murieron ahora, los que están ahora enterrados, que creyeron en Cristo, van a resucitar primero. Sí, dice que nosotros no precederemos a los que, a las primicias, a los que ya durmieron. Si nos toca a nosotros a dormir y venga la venida del Señor en otro momento, sí, cuando otra generación esté, ellos no nos van a preceder tampoco a nosotros, ni a los que durmieron, sino los escogidos, los que duermen en Cristo, dice que serán levantados. Y ahí lo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. Y el próximo versículo dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire. Ahí entonces nosotros seremos resucitados. Amén. Entonces es un orden, ¿no? Hay un orden y ese orden es lo que estamos... Y en ese orden comienza con una trompeta, pastor. Con una trompeta, con la trompeta final. Sí. Es decir, que se tocará la trompeta. ¿Cómo va a ser la trompeta? Pues vamos a esperar que llegue ese día. Vamos a esperar que llegue ese día. No vamos a poner, no, la trompeta es así, es asado. El sonido. Sí. Mira, a mí no me gusta ponerme a parafrasear. La carreta delante de los caballos. Exactamente, ni a estar con conjeturas. Yo hay cosas que el mismo apóstol Pablo dijo, ¿quién es suficiente para entender estas cosas? Ahora vemos en parte, ahora conocemos por espejo. Exacto. Pero un día conoceremos, dice conoceremos, no es que ya tú conozcas, conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces, exacto, tú tienes que esperar ese momento, tú tienes que llegar a ese orden, tú tienes que respetar el orden de Dios, que en ese día Él te va a dar a conocer cómo tú fuiste conocido. Y creo que es bueno recalcar, como dicen los últimos dos temas, que quiero repetirlo, Mateo 24, 36, con tu permiso, pastor. Sí. Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, cuándo Él va a regresar. Entonces, tenemos un grupo de intelectualoides, vamos a llamarlo así, que se meten catedráticos, que se meten 40 libros y comienzan así, pues Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, pero nosotros lo descubrimos, fíjate. Profesores en divinidad. ni los ángeles del cielo, pero este doctor en divinidad lo averiguó. Mire qué cosa. Jesús dijo que nadie lo sabe, pero este grupo de personas lo hicieron. Entonces, ahí es donde aplica que dice que cuando Jesucristo venga, si viene en nuestro tiempo, dice que algunos van a ser sorprendidos. O sea, ese día los va a sorprender y que quedarán algunos avergonzados, ¿no? Exacto, de donde vendrá el crujir de dientes y pero dice que nosotros lo que le esperamos, imagínate, estamos en gozo.
el día que Jesucristo se aparezca y lo veamos cara a cara, porque ese es un evento que va a tomar lugar. Ahora, hay que tener temor aquel día, porque quizás por causa de esta carne con tantas desavenencias, pues puede que haya muchos que tengan temor que aquel día se acerque. Entonces, no, Cristo no viene, como que se están quitando temor y miedo. No, que Cristo no viene. Oye, y se alimentan de que Cristo no viene, porque en realidad lo que los envuelve es un temor. Pero fíjate que para consuelo de los que temen esa venida, dice aquí el Señor, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces imagínate, hay quien dice, no, que no venga, porque yo no quiero que esto pase. Pero eso no es para ti, sino dice, más vosotros, hermanos. Eso es para los que somos del Señor, los escogidos. Está el escogido y está el destinado a perdición. Pues el destinado a perdición es el que le viene esto, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque son vasos de ira preparados para destrucción. Estos no son los elegidos. Estos no son los elegidos. Estos no se salvarán de estas cosas, porque Dios los tiene destinados para esta destrucción. Y ahí aplica una de las evidencias que Jesucristo no ha llegado también, es porque Él dijo que toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Y entonces todavía hay gente mala aquí en la tierra. Dios no ha desarraigado a esa gente. Entonces, cuando se elimine la mala simiente, y te voy a dar un versículo para que lo apuntes, Zacarías capítulo 13, léete ese capítulo, dice que cuando el Señor venga, serán arrancados de la tierra 2/3 partes. Ajá. Entonces, porque en el mundo hay los vasos de misericordia preparados para salvación y los vasos de ira preparados para destrucción. Ahí está, mira. Entonces, allí, otra cosa, Pastor, disculpe, que en esa venida Jesús mismo lo dijo, mire, cuando llegue ese día van a haber dos en un campo, uno se va a desaparecer y otro se va a quedar. Porque va a haber un evento de situaciones que el mundo se va a espantar si no tienes el conocimiento que le estamos diciendo. Porque si tú recibes el mensaje, cuando comienza a suceder esas cosas, a ti no te va a asustar, tú vas a decir, no, eso es papá que viene por mí, hello. Exacto. Tú vas a estar feliz. Ahí está el consuelo. Mira, en 1 Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y no entonces, estamos en tiniebla. No estamos en tiniebla, porque fíjate que ¿cuál fue el mandato de Dios hacia el apóstol Pablo cuando él recibe su conversión? Para esto te cojo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, 18, 17, dice, para esto te he escogido, apóstol Pablo, para que tú vayas al pueblo y los saques de las tinieblas y los traigas a la luz y los arranques del poder de Satanás y los traigas al poder de Dios. Pues entonces nosotros no estamos en tinieblas, que es lo que dice el próximo versículo. Porque vosotros todos, escúchate esto, porque vosotros todos sois hijos de luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir que hay algo que tenemos nosotros los escogidos que nos diferencia. El espíritu que Él ha hecho morar ahora en nosotros, Iván, dice que no es un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de dominio propio y de amor. Y nosotros tenemos que estar en ese amor, amar su venida. El apóstol Pablo dijo, el que no ame a Jesucristo sea anatema. El que no tenga esa esperanza sea anatema. Jesucristo viene. Entonces, esta trompeta, fíjate qué es lo que pasa ahí en primera carta a los Corintios, si le pudiéramos dar lectura a ese versículo tan importante. Hay personas que no tienen esta esperanza. Yo la tengo y me uno a todo aquel que tenga esta esperanza de que Cristo viene. Imagínate, si Cristo no viene, entonces el apóstol Pablo dijo, vana es vuestra predicación, vana es vuestra fe, aún estamos en nuestros pecados, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque si Él no viene, no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, quiere decir que con este cuerpo de inmundicia que tenemos, es con el que te vas a quedar y nadie te va a rescatar del hoyo, del agujero, del sepulcro. Te vas a podrir ahí y ahí te vas a quedar. No va a haber resurrección, no va a haber vida eterna. Sí, si Cristo no viene, no hay ni vida eterna. Sí. Fíjate
lo importante de este tema. Y se ve que el creyente está como, no está consciente de la promesa que Dios le ha dado a este cuerpo. Porque es verdad que la carne para nada aprovecha, pero cuando la resucite o cuando la transformen, va a aprovechar para todo. Entonces, Dios está empeñado en que ese mismo cuerpo lo van a resucitar, aunque tú te mueras. Cuando Él viene, Él te va a levantar y va a transformar ese cuerpo. Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice que nos va a dar un cuerpo semejante al de la gloria suya, imagínate. Mira este versículo que para que te vayas aclarando tu mente y vayas entrando en el consuelo de Dios. Dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Exacto, traeremos la imagen del celestial. Y entonces mira cómo dice esto, porque estas son cosas que hay veces uno no quiere aceptar. He aquí, os digo un misterio, porque las cosas misteriosas de Dios son las que hay veces los escépticos no aceptan. No, aquí Dios no anda con misterio, pues dice que el misterio que había estado oculto le fue revelado al apóstol Pablo. Ahora Pablo te está hablando, os digo un misterio. ¿Qué cosa es un misterio? ¿A qué podríamos definir como un misterio? Bueno, la palabra misterio es algo que no todo el mundo conoce. Es algo que tú no conoces, es algo que tú no comprendes y que te tiene que ser mostrado o revelado. En el caso del apóstol Pablo le fue revelado, ¿no? Ahí entonces, se está hablando de ese misterio. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y entonces ahora viene lo importante, que esto no lo puedes pasar por alto. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Es decir, que se han tocado muchas trompetas desde la historia de la humanidad, el pueblo judío, para mover el arca, para ir a batalla, los días solemnes, todo eso está muy bien. O sea que Pablo no habló una vez de la trompeta, ¿no? Esa es otra. Esta es otra, en versículo 52 ahora, cuando dice, en un momento, porque esto es un misterio, pues dice, mira, hermano, os digo un misterio. No todos miremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ahora dice el apóstol Pablo, porque se tocará la trompeta. Es decir, que se va a tocar una trompeta. Parece que alguien le dijo, ¿qué trompeta? ¿Ni qué trompeta? Se tocará. Se tocará la trompeta. Se va a tocar la trompeta. Y entonces, mira cómo es esa trompeta. Y los muertos serán resucitados. ¿Qué dice ahí? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque cuando se sonaba la trompeta en el viejo pacto, era para anunciar algo. Es decir, que este sonido de trompeta es para decir a los muertos, levántese, y los muertos se van a levantar. El ejército de Dios. El ejército de Dios, que fue lo que pasó allá con Ezequiel. Es decir, que los muertos en Cristo están esperando ese sonido de trompeta, porque ese sonido de trompeta se nos prometió desde antes de los tiempos de los siglos, en el tribunal de Dios. Mira qué lindo es el Señor. Amén. Él se toma un cuerpo semejante de carne de pecado, porque Él anduvo un cuerpo semejante al tuyo, no igual, semejante, porque Él, para ser el cordero que quita el pecado, tuvo que tener cierta diferencia que el tuyo, sin pecado. Entonces era semejante, pero no era como el tuyo, y Él sacrificó su vida, óyete esto, quitó tu pecado. Entonces Él resucitó su cuerpo, y con ese cuerpo Él ascendió a luz inaccesible. Pero entonces Él dice, ellos se piensan que cuando ellos se mueren yo no voy a hacer lo mismo con el cuerpo de ellos. Amén. Porque Él te va a dar a ti un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y esto no es como el gallo que le cantó a Pedro. Esto no es un gallo, el sonido de un gallo de ¿qué? No. Esto es una trompeta final que se va a tocar. Esto no es un gallo. Padre. Esto no es un gallo. Esto es una trompeta de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Mira el próximo versículo. Versículo 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque si esto no acontece en nosotros, entonces su resurrección es falsa. Entonces su vida eterna es falsa y sus promesas no son sí en Él. Amén. Pero es que si Él no va a resucitar a los muertos, entonces Él tampoco resucitó. Exacto. Si Él no te va a hacer a ti incorruptible, entonces Él tampoco es incorruptible. Y Él venció la muerte, porque las Escrituras establecen, al tercer día Él resucitó
y ascendió, dice que fue recibido en gloria, con un cuerpo incorruptible. Fíjate lo que explica aquí el apóstol, porque al apóstol le explicaron todas estas cosas cómo iban a hacer. Porque fíjate que en el versículo 1 de primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 dice, porque esto fue lo que yo recibí en cuanto a esto. Es decir, que él le tiene que haber preguntado a Jesucristo, Señor, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿cómo serán estas cosas? Y entonces él en el principio del capítulo dice, pues, en cuanto a esto fue lo que yo recibí del Señor. Y entonces nos explica. Todo ese capítulo 15 es un detalle perfecto y detallado de cómo serán estas cosas. Entonces, en el versículo 54 del capítulo 15, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Así que eso no ha llegado todavía, y eso es necesario. El apóstol Pablo en el versículo 52 y 53 te dice, porque es necesario que esto pase. Es decir, que tienes que estar firme y tranquilo de que ese día no te va a sorprender a ti como ladrón en la noche, de que ese día el Señor va a venir y tú te vas a quedar, o nada, sino puedes estar tranquilo. Que aunque entres así como por fuego vas a entrar, pero vas a entrar ahí a la resurrección de entre los muertos. Y vas a tener que comparecer a ese tribunal. Pudiéramos buscar ese versículo. El tribunal. Sí, y esto es muy importante. Sí, definitivamente la información abunda sobre la venida de Cristo, sea que le suena fantasioso, sea que suena algo ficticio, está escrito. Y como eso es lo importante. Entonces le repetimos, si somos creyentes, si somos más un ministro del Evangelio que está enseñándole a un pueblo, debes estar claro en este tema. Te encanta el pacto, pero quieres eliminar la venida del autor del pacto. Muchacho, imagínate, dice, mira eso es una blasfemia. Le revelo 2 o 3 cositas, ahora me está anulando a mí. Entonces, no, papá, imagínate, todo este pacto, todo este mundo, todo el bienestar, todos los acontecimientos soberanos de Dios sobre este mundo, todos se resumen en Cristo Jesús. Amén. Y no puedes eliminar al autor. Hay algunos que dicen, bueno, ¿y cómo resucitarán los muertos? Porque esta pregunta se la trajeron al apóstol Pablo. Le preguntaron en el versículo 35 de primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque la mente humana, como es tan finita, no tiene la capacidad ni el coeficiente de inteligencia como para entender que Dios es soberano y es el creador de todas las cosas. Que a través de Ezequiel nos trató de hacer un relato de cómo a través de su palabra Él le puede decir unos huesos secos, hueso seco, componte, hueso seco, únete, tendones, rodeen esos huesos, ahora carne, revista a ese cuerpo. No son capaces de pensar que Dios tiene poder para hacer esas cosas. Y entonces dice, bueno, está bien, si creemos en la resurrección, pero ¿con qué cuerpo vendrán? Y entonces ahora mira como él te lo explica ahí. Así le preguntaban a Pablo en aquel tiempo. Ahora mira como él te lo explica ahí. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Fíjate qué misterio es ese. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios, ahí donde está el misterio, pero Dios, usted tiene que repetir eso conmigo, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Eso no es como tú te imagines. Y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir que Dios es el que es soberano aquí. Porque tan pronto tú puedes decir, no, eso no puede ser, pues Dios pierde soberanía. Porque entonces hay algo en que Dios no tiene control. Pero fíjate cómo sigue diciendo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, y otra la de los peces, y otra de las aves. Es decir, que la carne que Dios nos dio a nosotros es diferente a todo otro tipo de carne que hay. Exacto. Y Él tiene poder sobre esa carne para darle vida eterna y resucitarla cuando Él quiera. Y hay cuerpos celestiales, mira cómo dice ahí. No toda carne es la misma carne.
Dice aquí, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es decir que así también, mira ahora como dice aquí, esto grábatelo en la mente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en ¿qué? En incorrupción. Es decir que vamos a sembrar este cuerpo lleno de enfermedades, de dolores, de padecimiento, de mentiras, de deseos, de malos deseos, lleno de cuanta cosa cargamos hoy. Eso es lo que te vas a llevar a la tumba. Y lo vas a sembrar ¿en qué? En corrupción. Pero cuando lo levante de ahí el Señor, dice que lo va a levantar incorruptible. Que es decir, que todas esas cosas quedarán en un pasado, que ya no va a haber más memoria de ese cuerpo de corrupción que tenemos hoy, sino que vas a levantarte con un cuerpo glorificado celestial, que es lo que está tratando de anunciarlo. Entonces, mira cómo dice ahí el próximo versículo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Eso fue lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús sembró ese cuerpo en debilidad, pero ¿cómo lo levantó? En poder de una vida indestructible. Y eso es lo que te viene a ti también. Se siembra cuerpo animal, que es lo que tenemos puesto. Dice, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Ahora mira cómo dice ahí, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora mira, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen, esta que tenemos ahora del hombre terrenal, dice que también vamos a traer. Míralo ahí, escrito, porque tenemos que trabajar con lo que está escrito. Tienes que darle tiempo a leer la Biblia y trabajar con lo que está escrito. No con conjeturas de hombres, ni suposiciones, nada. Ahí dice. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y el versículo próximo dice, porque en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta. Yo te digo, yo vivo totalmente en esa esperanza. Bueno, pastor, yo vivo en esa esperanza. Eso que tú has leído está tan claro. Yo no entiendo cómo personas llegan a esa conclusión. Eso está más que claro. O sea, eso, las evidencias de la venida de Cristo es que tú tienes que ser transformado. Si tú no tienes un cuerpo transformado, mi hermano, Cristo no ha venido. Exacto. Claro, como decíamos en el otro tema, claro que Él vino a tu corazón. Él vino a tu corazón. En ese sentido Él vino. Pero todavía no se ha manifestado aún lo que has de ser. Que cuando Él venga con ese cuerpo incorruptible te va a transformar a ti, va a existir una resurrección de muertos, va a haber una destrucción también, los de la mala simiente, y Filipenses 4:9 es una de las razones por qué hay que despertar a la venida de Cristo, y es porque Pablo dice, lo que aprendiste de mí, no lo que aprendiste en la escuela escatológica, ni en la universidad de divinidades, ni lo que me dijo mi abuelo que era pastor. No, lo que dice el Evangelio, lo que dice el apóstol Pablo es que lo que aprendiste de mí, que Él es el que te habla de esa trompeta y de esa venida, es tu hacer lo que aprendiste de mí. Y el Dios de paz estará con vosotros, porque de otra manera, el Cristo que tú dices que le sirves, te está jalando la oreja con temas como este. Pues dice, ven acá, hello. Yo te llamé pero para anunciar el Evangelio completo, no para eliminarme a mí. Así que eso es muy importante, pastor, que veo muchos que dicen ser ministros de gracia, que se están entreteniendo, oye, este pacto qué lindo que está, pero están cogiéndolo como un juego, están usándolo para lucir de que ellos saben.
Mira, aquí la jactancia no vale. Aquí esto no es por obra, que si tú sabes más que aquel, no. Dios da los dones y todo es para la edificación del cuerpo y nadie es mayor ni menos que nadie. Tú sabes que has tocado un punto muy interesante, Pastor Iván, porque una de las cosas es que hay veces que vemos pastores, los pastores de gracia evitan eso porque los pastores de gracia saben que donde han aprendido de la gracia no fue en un instituto teológico, sino fue oyendo la verdad y buscándola y comparándola y después mirando a Pablo, y entonces el mismo Espíritu le ha dado guianza. Porque tú vas a cualquier, los preteristas, tú vas a presbiterianos, tú vas a institutos católicos, pentecostales, titúlese como se titule y llámese como se llame. Sí, te dicen que Pablo era un hombre de Dios, que tuvo un llamado y escogido, etcétera, etcétera. Pero no profundizan en la palabra de gracia, ni clavan la espada de gracia. Ni lo toman con seriedad. Ni lo toman como seriedad, ni te hablan de salvación eterna, ni de que estás bendecido con toda bendición, ni que el pecado fue quitado, ni que no te hablan nada de la doctrina de la gracia, sino simplemente así por encimita. Ellos lo que quieren es tirar florecitas. Sí, para entretener a los hermanos, para que la iglesia se llene, y tienen otros motivos detrás. Es decir que de predicar realmente la verdad de que Dios. no puedes decir que por tus grandes estudios teológicos y tener toda la pared llena de libros y de diplomas teológicos, vas a decir que eres un buen predicador de gracia. Embuste, porque aquí si no te sujetas a lo que está escrito por el apóstol Pablo, eres un palabrero más. No es descalificado. Eres un palabrero más. Lo que estás hablando es vana palabrería, vanagloria, palabrería. Vanidad. Vanidades, de vanidades. Es decir que para tú predicar gracia tienes que concentrarte en el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Y eso hasta ahora no ha habido ningún instituto. Gloria a Dios. Oremos para que eso acontezca, porque eso ha sido uno de los deseos de mi corazón. Y yo le he hablado con 2 o 3 pastores, pero ha habido falta de unidad. Siempre están pensando en quién va a ser el cabecilla. El cabecilla es Jesucristo. Siempre están pensando en quién va a ser el jefe. El jefe es Jesucristo. Lo importante es desarrollar y hacer un instituto de gracia para poder instruir a nuevos pastores, a nuevos líderes, así como los pentecostales han tenido sus institutos, los bautistas, los presbiterianos, etcétera, etcétera, porque el instituto de gracia se funde y oramos para que estas cosas acontezcan, Pastor Iván, y que Dios quite todas esas raíces de amargura que hay entre pastores de gracia y que todos podamos hablar una misma cosa, ser de un mismo sentir y de un mismo parecer. Sí, o si no, ¿cuál es el propósito? Y ahí está la diferencia entre, como dice, la cabecilla es Cristo, y Cristo en su palabra habla de esta venida. Amén. Y entonces estamos tomándolo liviano, estamos tomándolo muy poco. Muy livianamente así. Exacto, pero lo importante es que tú lo estás escuchando y que tú hables con tu Señor y digas, oye, ¿verdad? Porque Dios a ti no se te va a aparecer. Dios a ti te habla con lo que está escrito, con su palabra. Entonces eso Dios te está llamando la atención para que tú vuelves a reevaluar esos versículos y decir, espérate, no vaya a ser que yo esté quitando la venida de mi Señor en su segunda venida. Obviándola, pasándola por alto. Este mensaje es una bendición, mi hermano, para que tú despiertes a la venida. El día del Señor, que ese va a ser un día glorioso. Pastor, fíjate que esto no es nada nuevo. Ya desde tiempos antiguos estaban los saduceos que dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Y entonces estaban los fariseos que sí creen en estas cosas, que había resurrección de muertos, que había ángel, que había espíritu. Y así como el anécdota aquel de cuando él resucita a Lázaro, que María le dice, Jesús, si hubieses estado aquí no hubiese muerto mi hermano Lázaro. Y él le dijo, tranquilo María, que tu hermano va a resucitar. Y fíjate la contesta de ella, le dijo, no, yo sé que en el día de la resurrección él va a resucitar. Y entonces él le dijo, no, en el día de la resurrección no. Yo te digo que ahora, que si tú crees, tú verás a Lázaro resucitar. Y entonces es cuando él llama y le dice, Lázaro, hijo de fulano de tal, sal fuera. Y ahí salió Lázaro. Es decir, que la resurrección, aunque estés pudriéndose de la carne, si Dios te quiere parar de entre los muertos, Él te para y te sana.
y te pone a caminar. Tú no ves que Dios es el dueño de todas las cosas, el soberano, el dueño de la carne. Entonces, allá vemos en el libro de los Hechos, Pastor Iván, ya hay 3 versículos aquí que queremos concluir, y dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar al pueblo y a los gentiles la luz del evangelio. Es decir que Él no murió y resucitó por gusto, Él murió y resucitó para mostrarnos a nosotros que Él iba a ser el primogénito dentro de los muertos, pero que nosotros íbamos a continuar ese camino de resurrección. Y entonces vemos que ya desde tiempos antiguos, pastor, han habido estas controversias. Primero estaban en el tiempo antiguo, estaban los saduceos y los fariseos, que no creían igual. Los saduceos, ya pudimos leer aquí en pantalla, que no creían en la resurrección, ni en ángel, ni en espíritu. Y así hay muchos ahora. Muchos hermanos que no creen en los ángeles, no creen en la resurrección, no creen en el espíritu. Cristianos saduceos. Exacto. Y entonces, cristianos saduceanos. Y entonces también le aconteció esto en el ministerio del apóstol Pablo, cuando se encuentra este versículo que es muy, muy famoso. Y hay muchos que no quieren escuchar esto, pero no sea que a ti también te acontezca lo que le aconteció a estos 2 personajes. Allá en segunda carta a Timoteo, carta a Timoteo, capítulo 2, versículo, vamos a tomarlo desde el versículo 15, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, no usa que aguantó el arca, no, ese usa no, sino que usas, que trabajas bien con la palabra de verdad, no la alteras, no la adulteras, no la tuerces para tu propia perdición, sino que así tal y como nos ha sido dada, úsala con diligencia, con delicadeza, no alteres nada. Dios no te ha llamado a alterar nada. Ahora mira cómo dice: mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. A ver, ¿qué pasó con estos 2 personajes, pastor? ¿Qué fue lo que pasó con ellos 2? Ellos dijeron que Cristo ya había venido, casi lo mismo. Es decir, que dijeron, ya la resurrección se efectuó. Es decir, estaban como en el grupo de los saduceos. Sí, ellos decían, sí, que es verdad la resurrección, pero es que eso ya pasó. Ya pasó. Y Pablo tuvo que, los castigó fuerte. Fíjate que ahí dice que se desviaron de la verdad. Es decir, que si tú dices que Cristo ya vino, te estás desviando de la verdad. Puede ser que estabas en el bien camino y te desviaste. Oyendo fábulas, oyendo cuentos de viejas, oyendo vientos de doctrina. Leyendo otros libros, que es una de las cosas que a estos intelectuales les gusta tanto. El libro tal, el libro que escribió fulano, el doctorcísimo, el palabrerísimo, el cientifiquísimo. Y entonces tú te conviertes en uno de ellos también sin querer. Porque si esos hermanos, muy bien intencionados, no tienen la revelación paulina, logran desviarte porque son huecas sutilezas. Y es que lo que pasa es que le pasa filosofías y huecas sutilezas. Pablo, que en los postreros tiempos se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque van a tener comezón de oír, se cansan de repetir lo mismo. Entonces hay que clavar tus ojos en el evangelio y plantar tu corazón en ese pacto. Entonces podemos decir que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Es decir, que venían bien, pero se desviaron de la verdad. ¿Y cuál fue la verdad de la cual ellos se desviaron? Dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Que esos tipos de enseñanzas trastornan. Trastornan casas enteras. Por eso el apóstol Pablo dice, porque es necesario taparles la boca, porque trastornan casas enteras. Y entonces ahora, fíjate qué es lo que sucede. Dice, pero el fundamento de Dios, mira, tú puedes estar hablando lo que tú quieras y trastornar la fe del que tú quieras y creer lo que tú quieras, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Es decir, que todo aquel que está pensando que la resurrección ya se efectuó, que Cristo no viene, está en iniquidad. Apártese de iniquidad, hermano. Y está trastornado. Está trastornado, se está apartando de la verdad. Siga el camino de la verdad. No ande detrás filosofías y huecas sutilezas que trastornan la fe. Ame la venida. Ame la venida. Ame a su Señor. Si usted profesa y es pastor de una iglesia y profesa conocer a Dios y profesa que ama a Dios, pues ame también su venida y su resurrección. O si no, ¿en qué esperanza usted está poniendo a su congregación al decirle que no hay resurrección de entre los muertos? Que ya eso se efectuó. Sí. Yo creo que el sonido de trompeta está claro. Sí, el sonido de trompeta está claro. Así que ya ustedes saben, al final de este programa está nuestra información. Llámanos, escríbanos. Queremos saber de usted. Facebook, Centro Gracia sobre Gracia, también en Twitter. Y entonces, mira, porque fíjate como el apóstol Pablo, perdona que lo interrumpa, pastor Iván, pero fíjate como el apóstol de esta gracia, de estos tiempos, Jesucristo, usó a hombres para poder vociferar, para ser atalayas de su verdad. Y en el versículo 20 dice de esta manera: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, que es una vileza decir que ya Cristo vino. Así que hay un consuelo para ti. Si has pensado que porque tal cosa has comentado, ya te tienes que quedar pensando esto. No, hay un momento de rectificar, porque dice que así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que estamos haciendo un llamado a todos esos hermanos, pastores, ministros, congregación que han pensado que Cristo ya vino. Hermano, eso es un error. Esa no es la verdad. Cristo viene. Tenga esa esperanza que Cristo viene y viene a buscar a los que le esperamos. Así que nos despedimos, Iván. Nos despedimos declarando el mejor día para ti. Escuche los temas. Lo bueno es que están grabados. Puedes pausarlos, puedes retrocederlos, puedes repetirlos y puedes también compartirlos con tus amigos. ¡Qué tremenda bendición! Les amamos en Cristo Jesús y recuerda que Cristo viene. Y te declaramos bendecido con toda bendición. Abba, Padre. Hasta la próxima. Bendecidos. Bendecido eres.